Buenas noches, seguimos aquí tras el empate a 1 del Atlético de Madrid con el Arsenal. Todo se decidirá en Londres, todo será en Emirates, en un partido que realmente no ha sido, evidentemente, como el que vimos ayer, no lo ha sido, pero ha tenido sus cositas y todas las vamos a analizar porque ha habido un poquito de todo. Como siempre, para analizar todo, bueno, antes le voy a decir a mi compañero Yondas que ahí se me ha quedado como funcao el cronómetro, ahí se me ha quedado, cuidado. A ver si lo podemos ahí a pegar una arreglada. Nos vamos a ir hasta Castellón, hasta Barcelona, como siempre, con los analistas, colaboradores especiales, porque son muy especiales, Eloy Lecina y Alejandro Ruiz. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Todo perfecto. Muy buenas, Rubén. ¿Vosotros? Pues yo estoy muy bien. Desde que estoy como soy, ya sabéis que para mí siempre eso es noticia de éxito. Hoy no es una buena noche. Bueno, o sí. Yo he de decir que tengo sensaciones encontradas con el partido. Empate a 1 en la ida de las semifinales. Realmente, si tú lo miras antes, el jugarte todo en un partido ante el Arsenal en su estadio para pasar a la final, pues no es la mejor idea, ¿no? Pero yo he de decir que a mí el Arsenal me ha sorprendido para mal. He visto un equipo bastante deslavazado en muchos tiempos. Creo que él realmente no ha hecho demasiado peligro a la portería de Jan Oblak. Quizás también porque querían hacer un partido así, no lo sé, pero no sé vosotros qué sensación os ha dejado hoy el partido de hoy. A ver, yo empezando por el final, creo que el Arsenal ha sido bastante coherente con las dudas que están alrededor de este equipo en los últimos meses. Me da la sensación de que las dos eliminatorias, tanto la que vimos ayer como la que hemos visto hoy, no va a pesar demasiado el factor campo. Ya no solo por el tema de los goles fuera de casa, que ya no valen el doble, sino en general por las sensaciones que transmiten los cuatro equipos que están ahí. Y sí que es verdad que quizá hoy no hemos visto el partido desde lo espectacular, desde el punto de vista de lo que disfruta el aficionado en comparación a lo que vimos ayer, pero yo en intensidad, en duelos y en la forma de competir este partido sí que he visto unas semifinales de la Champions. Menos glamour, menos nivel, mucho menos espectáculo, pero sí que daba la sensación de que los dos equipos se estaban jugando cosas. Lo que pasa que por el libreto de los dos entrenadores y por las dos plantillas sabíamos que iba a ser un partido más de duelos y más físico que no de que brillaran los atacantes, que en el centro del campo pasaran muchas cosas y demás. Entonces, especialmente la segunda parte, que yo creo que ha brillado bastante el Atlético de Madrid, sí que ha sido una gran primera batalla de semifinales. Alejandro, ¿te ha gustado el encuentro? Entiendo que, repito, de lo que vimos ayer a lo que hemos visto hoy, que fue una oda al fútbol en cuanto al ataque, a goles y demás. ¿Qué te ha parecido el de esta noche en el Metropolitano? A mí me sorprende que sorprenda al Arsenal. Valga la redundancia, porque yo creo que Arteta es un técnico que si algo se caracteriza es por intentar que su equipo juegue a que pasen pocas cosas. Creo que el Arsenal es un equipo que los que venimos viéndolo durante la temporada deja muchas dudas en el ámbito ofensivo. Creo que depende también mucho del balón parado. Su principal virtud para mí la hemos visto hoy, que es el repliegue defensivo, cómo son capaces de hacer esas transiciones a un altísimo nivel y altísimo también nivel de compromiso por parte de todos, pero es un equipo que le faltan elementos arriba de esa calidad diferencial que vimos, por ejemplo, en la eliminatoria de ayer. Si al Arsenal lo colocamos en ese escenario de grandes equipos europeos, creo que la principal diferencia es esa. Además, hoy creo que su mejor jugador viene siendo muy irregular en el tema físico, por eso no se lo inicio y por eso es un jugador que está dejando dudas últimamente, que es Bukayo Saka, que es la principal amenaza que tienen ellos desde lo individual. A partir de ahí creo que el partido ha sido coherente. Me ha gustado bastante el Atlético de Madrid, especialmente la segunda parte. Creo que ha llevado las riendas del partido, ha sido valiente, ha sido propositivo y ha ido también después a por el 2-1, aun con las sensaciones que hemos tenido todos de que seguramente el Cholo después del empate iba a intentar guardar la ropa. Pero ha sido un partido diferente al que vimos ayer, pero estoy con Eloy en que ha sido un gran partido de semifinal de Champions, por lo menos en el aspecto táctico, que creo que hemos visto cosas muy interesantes. Yo creo que la imagen del Atlético de Madrid no ha sido mala, pero yo hay un momento que, evidentemente entiendo que Simeone sabe mucho más que yo de fútbol, sin ninguna duda, pero ya ha habido un momento del partido que creo que el partido me perdía Sorloth y los cambios han sido muy defensivos en un momento en el que creo… Es verdad que yo creo que hay un punto de inflexión desde el gol de Julián Álvarez hasta el penalti que luego rectifican, porque yo creo que ahí el Arsenal estaba groggy. Le viene muy bien ese parón al Arsenal y ahí es como que mejora el equipo. Pero creo que Sorloth no ha entrado al campo y hoy
yo, después de en la lesión de Julián Álvarez, yo hubiera metido a Sorloth como 9. No sé qué ha parecido este movimiento, Eloy. Sí, se le echa de menos porque además en todos los partidos grandes que hemos visto del Atlético de Madrid daba la sensación de que las cartas que se guardaba el Cholo para la segunda parte, siempre una de ellas estaba Sorloth y tenía mucha relevancia en el devenir del partido. Aportaba mucho y cambiaba mucho el guión. Claro, cuando no lo ves entrar, te planteas también si es que ha podido pasar algo que no haya estado bien en estos días previos al partido, porque es raro y más además esas últimas acciones del Atlético de Madrid llegando a línea de fondo, colgando balones en el último momento, pues es un jugador que te puede rascar y sacar petróleo ahí, pero quiero pensar que había algún motivo más para no verle. El Atlético de Madrid en general también es un equipo un poco desconcertante porque entre semana compite también y luego el fin de semana se deja caer tanto que también es difícil luego que no le repercuta para mal esa rutina mala que tiene en España luego en ese tipo de partidos. Entonces, ha tenido muy buena segunda parte. En la primera yo no he visto al Atlético de Madrid de los duelos ante el Barça, quizá también porque estás muy cerca de la final y sabes que es una eliminatoria a 180 minutos y no quieres cometer errores, pero en la segunda parte sí que he visto un equipo que ha demostrado que tiene motivos para estar ahí y que en el partido de vuelta va a generar muchas cosas. Yo creo que en cualquier otro contexto, como tú decías, Rubén, al inicio del debate, empatar en casa teniendo que ir al Emirates sería un contexto negativo, pero yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid hoy no se van con esa sensación a casa y la afición tampoco. Van a ir al Emirates sabiendo que tienen virtudes que les pueden hacer ganar el partido y plantarse en la final y con confianza. Y creo que eso es importante y más en una eliminatoria larga como siempre son las de la Champions y más todavía las de semifinales. ¿A ti qué te ha parecido el planteamiento del Cholo? Has hablado antes de lo de Arteta, ¿no? De lo que suele buscar Arteta. ¿Qué te ha parecido el planteamiento del Cholo? Y eso que he hablado yo, ¿no? De que quizás en ese momento de la lesión de Julián Álvarez, Sorloth podría haber entrado, ¿no? Además es que Julián estaba haciendo un trabajo que creo que podía haber hecho Sorloth, ¿no? De dar ese desahogar un poco en esos balones largos que das arriba, ¿no? Y que además Sorloth lo está haciendo muy bien durante la temporada. Yo es que hago una lectura un poco diferente. A mí me estaba gustando el Atlético de Madrid con esa movilidad que está manteniendo Griezmann y Julián Álvarez, repartiéndose las labores de atacante, viniendo a recibir, moviéndose mucho con y sin balón, siendo además Lookman la amenaza más vertiginosa en cuanto a capacidad de 1 contra 1 y velocidad al espacio. Creo que el Cholo ha interpretado que el partido estaba por ahí porque los tres de arriba fuesen mucho más móviles y con las posibles incorporaciones por los costados de Llorente y de Ruggeri. Yo no he echado de menos a Sorloth, al que sí que he echado de menos en el centro del campo ha sido a Pablo Barrios. Creo que es la pieza que para mí hubiese sido determinante hoy para el Atlético de Madrid, porque muchas veces en esa movilidad que estaba comentando de Griezmann y de Julián, cuando tienen que bajar a recibir tanto para desahogar la jugada, creo que Johnny no ha estado demasiado bien con balón y Coque creo que ya le estamos viendo en una época suya menos brillante y menos bollante. Yo echaba de menos a Pablo Barrios, que seguramente hubiese permitido a Julián y a Griezmann poder vivir bastante más en los aledaños del área rival. Creo que el Atlético de Madrid la segunda parte ha recuperado mucho arriba. Incluso en la primera parte ha generado mucho peligro por ahí. Para mí Sorloth ahí se te cae un poquito. No es ese tipo de jugador que te permita morder tan arriba, no es ese tipo de jugador que te permita enlazar jugadas en espacios reducidos, es otra cosa. Pero si analizamos la defensa del Arsenal, es una defensa que va muy bien a balón parado, es una defensa que va muy bien por arriba. Creo que Gabriel hoy ha hecho un partido a la altura de lo que es. Ahora mismo los focos iban por Saliba, pero para mí el brasileño es uno de los mejores centrales del mundo y por estado de forma así lo es. También en el Arsenal, en el banquillo, tenemos que tener en cuenta que se guardaba Calafiori, que ha sacado luego la segunda parte a Mosquera. Quiero decir, al final es un equipo que está bien preparado también para defender esos centros laterales y creo que el Cholo ha querido dar una línea continuista a lo que venía siendo la pareja Julián y Griezmann. Por eso con la lesión de Julián ha introducido en el campo a Baena o podría haber introducido a Almada. Para mí tenía sentido y era coherente con lo que estábamos viendo en el partido. Hoy tengo 3 datos. Voy a empezar con uno que me parece interesante porque me ha llamado mucho la atención. Ayer, en el partido del Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, hubo 9 goles. En el de hoy ha habido 2 goles. Ha habido más remates en el de hoy que en el de ayer. 29 hoy, 22 ayer. Es verdad que de los 22 de ayer, 13 fueron a puerta y hoy ha venido 6 a puerta de esos 29. Pero bueno, también te habla de que no solo... Que parece que los partidos son divertidos porque hay muchos remates a puertas, no tiene que ver. Pero el de ayer creo que fue más divertido que el de hoy y hubo un pelín de menos y hubo mucho más goles. Dicho esto, quiero preguntaros un poco por los penaltis. La polémica, ya sabéis que a mí me gusta.
Ha habido 3 penaltis, uno ha sido señalado, el de Eze, ha habido 2 señalados, el primero del Víctor Gyökeres hecho por Hanko, el segundo cometido por Ben White por una mano por Marcos Llorente. A mí ese es el que me parece más claro. Quiero preguntaros por el primero. Alex, empiezo ahora por ti. ¿Te parece penalti de Hanko a Víctor Gyökeres? A mí no me parece penalti en absoluto. De hecho, creo que Álvaro Benito en la retransmisión ha comentado una cosa que me parece totalmente cierta. Hay una jugada de Lookman que tira puertas, una gran parada de raya. Esa jugada para mí es más penalti que el penalti que le hacen al Arsenal en la primera, el penalti que le acaban haciendo a Gyökeres. Para mí no son penalti ninguna de las dos que ha señalado en el área del Atlético de Madrid. La segunda, afortunadamente para los del Atlético de Madrid, lo ha corregido el árbitro, bien corregido, pero es que la primera me parece que está muy fuera de lugar pitar ese penalti en unas semifinales de Champions. Para mí el arbitraje en general ha sido flojo, porque para mí el penalti que comete Ben White lo tienes que ver en directo. Creo que era bastante claro. El árbitro estaba bien posicionado y se ve como la mano va hacia el balón. No es una mano que intentas alejar de la trayectoria del balón. Pero sí, para mí está bien pitado el único, el que provoca a Marcos Llorente. Eloy, ¿lo ves de manera diferente o...? Tengo sentimientos encontrados con las acciones que hemos visto hoy. Yo en directo, sin ver repetición, he pensado que era penalti lo de Gyökeres porque era muy evidente que tenía la posición ganada y el hecho de ver a un tiarrón irse al suelo, piensas, le han tenido que hacer penalti porque si no, tenía una situación tan favorable para poder rematar que no habrá sido, permitidme la expresión, tan tonto de irse al suelo en lugar de intentar marcar gol. Cuando ves la repetición, es verdad que no ves ningún contacto que parezca suficiente como para derribar a un delantero tan corpulento. Y automáticamente en ese momento me he planteado que creo que es más grave y polémico pitar ese penalti que no haberlo pitado. Creo que de no haberlo pitado, y más con un equipo inglés de por medio, la afición del Arsenal no se hubiera vuelto loca pidiendo que pitaran ese penalti. Y en las alturas de la competición que estamos en un partido así, creo que para señalar una pena máxima tiene que haber muchos más motivos para señalarlos, pero es verdad que ha sido como una especie de evolución. Primero lo he visto en directo, me ha parecido una cosa, luego la repetición también, y me vuelve a quedar la sensación que me queda muchas veces que en acciones así creo que no perderíamos nada porque rápidamente avisen al árbitro de campo, se acerque al monitor sin perder tiempo y tenga una segunda oportunidad para valorar las jugadas. Y nos quitemos de una santa vez de la cabeza que ir al monitor implica cambiar la decisión que has tomado. No, simplemente que sea certificar la opinión que ya tenías o modificarla, pero que esto se gestione con más velocidad. Es algo que me gustaría ver, lo que pasa que están con la premisa de no intervenir demasiado y creo que al final nos queda esta sensación rara. Y la mano, que estoy con vosotros que la tiene separada del cuerpo, que es un balón que no va a puerta pero que va al área, es decir, que puede disputarse, a mí me descoloca muchísimo una vez más, porque una semana nos dicen que una mano que no está por encima de la cadera, que está hacia abajo, no es mano, y esta semana vemos que se vuelve a pitar este penalti. Hace unos días nos dijeron también que cuando una mano viene de rebote no es mano, y ayer vimos lo que vimos en Champions con el penalti de Davis. Entonces, las manos, ha llegado un momento, y yo creo que esto que voy a decir ahora le pasa a la mayoría, no sabemos lo que es manos y lo que no es mano. Yo creo que lo ha explicado antes bien Alejandro, lo que pasa es que a mí me sigue dando dudas de que, como bien explica Eloy, se están pitando unas y otras no. Porque yo entendía que si venía de un rebote no era mano y en el disparo que da Marcos Llorente, el primero le pegan la pierna a Ben White y luego se le va hacia la mano. Quiero decir, esa pelota no va a la mano, sino va a la pierna de Ben White y evidentemente la mano fuera le da. Sí es verdad que también nos explican que una mano antinatural es mano, pero como he visto de todo, es verdad que te deja siempre dudas, ¿no? El arbitraje y sobre todo el tema de las manos. No, rápidamente, Alex, que llega un punto que dices, yo estoy convencido que a los jugadores en estas charlas previas a las temporadas les dicen, cuando estéis dentro del área, cogeros las manos y meteroslas atrás. Si tú le recomiendas esto a un jugador, ostras, aunque la mano sea natural, como por ejemplo la del otro día del Betis en el partido contra el Madrid, si a ti te recomiendan que te cojas los brazos, los tienes sueltos, ocupa espacio y va a dirección portería el balón, pues es que es penalti. Lo mismo que vimos ayer o que podríamos ver hoy. O sea, yo no acabo de entender mucho por qué hay defensas que llevan a rajatabla lo de tener los brazos recogidos atrás y otros que no. Y los que no, unos días es penalti y otros no. Entonces, es que es tan desconcertante ver un deporte y no saber qué decisión van a tomar en cada momento que te acabas volviendo loco. ¿Qué vas a decir algo, Alejandro? Perdón.
Sí, yo analizando simplemente esta acción y estando muy de acuerdo con Eloy en que es muy difícil ya saber interpretar las manos, sobre todo si vas tirando de hemeroteca, yo sin querer comparar la acción y centrándome únicamente en el gesto que hace Ben White, para mí es penalti porque el jugador intenta tapar un hueco. No es un gesto en el que la mano vaya abajo para llevársela atrás de la cadera y que no se pueda señalizar como mano. Para mí, Ben White ahí intenta tapar el disparo de Marcos Llorente y hace un gesto natural de querer pues eso, tapar hueco y de querer hacerse grande, por así decirlo, aunque en esa acción hacerse grande es encoger la mano para cerrar espacios y para mí por eso es penalti el de hoy. Pero claro, si lo comparamos con otras acciones es que es totalmente aleatorio. Yo creo que eso es una cosa que la UEFA, la FIFA le deben dar una vuelta porque ahora mismo estamos bastante perdidos. Creo que si analizamos acción por acción es más fácil que compararla con otras porque 2-3 acciones similares se pitan de manera totalmente diferente. Yo creo que lo natural hoy era pitar penalti. Bueno, quiero hablar también alguna cosa negativa. Yo quiero hablar también un poco de Jan Oblak. A mí hoy Jan Oblak me parece que ha vuelto a demostrar que no está. En el penalti, no sé si lo habéis visto en repetición, el balón le pasa entre las manos. No cierra las manos para parar el penalti. El penalti de Gyökeres, que es verdad que está disparado con fuerza, le pasa el balón entre las manos. Sí, bueno, pero es que le pasa el balón entre las manos, quiere decir que él llega a ese balón. Y además, quería dar un dato muy llamativo al Atlético de Madrid, y es que con el partido de hoy lleva 27 goles concedidos en 15 partidos, y es que le han marcado en todos los partidos de la Champions League, menos en la ida ante el Barcelona en los cuartos de final. Esto realmente también te habla de que el Atleti tiene que mejorar mucho también en esto, en lo defensivo, en la portería. Creo que le está costando en este aspecto. Sé que habéis puesto cara a los dos cuando he dicho lo de Oblak, porque creéis que exactamente de lo que he dicho. Yo tengo varias lecturas. Yo que si llega a poner las manos, igual tiene que entrar el Samurai. Ya, pero no las pone. Sí, pero yo creo, de hecho te diría que si yo mañana tengo que ir a un colegio a explicar cómo se tiran los penaltis, pondría los dos que se han lanzado hoy en el Metropolitano. A mí el de Gyökeres no me ha gustado, te lo digo, ¿verdad? Es que creo que el penalti, no se lo habéis visto, es que no va tan ajustado. No, pero va fuerte. Sí, entonces pero llega. vemos tantos penaltis. Si un penalti va fuerte, si un penalti va fuerte, es bueno porque teóricamente el portero no llega, ¿vale? El tema es que aquí Oblak abre las manos demasiado y le pasa el balón entre medias. Esto es lo que yo entiendo. Pero también, Rubén, la velocidad te juega un papel clave a la hora de que un portero le cueste gestionar las distancias y cuánto tiene que abrir los brazos para intentar atrapar el balón. A eso voy, que creo que también te condiciona la decisión del portero en la estirada lo rápido que pueda ir el balón. Entonces, un penalti mínimamente ajustado con esa potencia, aunque nos queda la duda de qué hubiera pasado si los brazos hubieran estado más cerrados, creo que puede meter al portero para adentro. Entonces yo me refiero al tipo de ejecución. Aún así, el dato que has dado me parece muy interesante porque este Atlético de Madrid, lo que más hemos destacado es que tiene que jugar a los golpes, que no tiene que intentar encerrarse a defender bien porque ya no tiene ni los nombres ni la capacidad de resistencia que tenía otros años. Entonces es un Atlético de Madrid muy del fútbol moderno, que cuanto más contragolpea y cuanto más el partido es a tumba abierta, más posibilidades tiene de hacer daño. Y ese dato te lo evidencia a la perfección. Igual un poco que el partido que vimos ayer, y es que tiene muchos recursos ofensivamente para poder hacer daño. No es tan suicida en defensa, pero es verdad que para ganar una Champions, aunque ahora estamos viendo algo distinto, encajar tantos goles, quizás no que te vayan a condicionar o que te vayan a eliminar, pero sí que tienes que tener la mandíbula preparada para poder sobreponerte a esos momentos complicados de partido. ¿Ibas a decir algo, perdón, Alejandro, que tienes varias lecturas de mi razonamiento absurdo que he hecho sobre el penalti? No, absurdo en absoluto. Yo estoy bastante con Eloy. Para mí el penalti sí que está bien tirado porque cuando no eres capaz de ajustar, por lo menos le tienes que dar la potencia suficiente como para al portero hacerle gestionar una situación ingestionable, que es coordinar, tirarte con hacer una estirada perfecta a la altura que tú lo tiras. Eso es una táctica que hacía muchas veces Cristiano. Cristiano se ha caracterizado por buscar el palo de atrás siempre, ajustaba mucho, pero es que cuando no ajustaba tanto, si el tiro es tan fuerte, es muy difícil que el portero sea capaz de coordinar. Yo he de decir una cosa con Oblak, y es que a pesar de que me parece un portero histórico, absolutamente histórico, casi siempre ha estado en top 3, top 5 de su posición en los últimos años, para mí no es un gran parador de penaltis, a pesar de que igual la estadística, ahora me tiráis datos de que es un, tiene un porcentaje de acierto excelente, pero a mí no me da la sensación a nivel técnico y a nivel de coordinación de que sea una faceta que él domine y que le guste. De hecho, recuerdo la tanda de penaltis, aquella famosa en la que el Madrid
es capaz de ganar la Champions, para mí ahí deja mucho de ver. Oblak ha mejorado al respecto, también ha mejorado bastante con los pies, pero para mí no es un gran especialista. Y con respecto a esto último de Eloy, he de decir que no lo hemos nombrado hoy, pero vaya cambio en la defensa del Atlético de Madrid. No es lo mismo afrontar un partido de Champions con Hank o con Pubil que con Lenormand y con Lenglet. Ha cambiado bastante la película hoy, a pesar de que no son los Filipe Luis, Godín y Miranda. Yo creo que este trío de Ruggeri, Janko y Pubil para mí es sólido para el Atlético de Madrid. Creo que ha encontrado ahí materia prima de calidad para volver un poco a lo que fue. Sí que es cierto que es un Atlético de Madrid nuevo, diferente, y tendrá que enfrentar la eliminatoria de una manera diferente a lo que le hacía cuando tenía esos jerarcas en la defensa y en el centro del campo incluso, pero creo que tiene mimbres para construir futuro a partir de ahí. Yo creo que el partido de Pubil es muy, muy serio. Bueno, para que veáis que no solo doy datos negativos, hay un dato también muy llamativo, y es que Julián Álvarez hace historia con el Atlético de Madrid porque tras su 10º gol es el jugador que ha marcado más goles en una edición de la Champions League de la historia del Atlético de Madrid. Y esto evidentemente también ejemplifica a la perfección lo que es Julián Álvarez para este equipo y lo que ha significado este fichaje para el Atlético de Madrid. Os iba a preguntar por 3 jugadores más. Julián Álvarez es uno, no sé si os parece que puede ser muy decisivo que no esté en Londres. Veremos a ver qué es lo que tiene, se hacía bastante daño. Sí, ¿no? Eloy? No sé si era... Tengo la duda de si ha sido tobillo, ha sido rodilla. Ha sido tobillo. Ha sido tobillo. Torsión de tobillo. tobillo. Sí que ha sido una acción muy fea. Ha sido una acción muy fea porque es la típica que por cómo se le dobla la pierna sabes que por algún lado se ha podido hacer daño. Y es verdad que el tema sería que no tuviera nada, porque a poco que tenga, siendo además la eliminatoria corta, sí, son 6 días. Puede ser complicado. Sí. Yo es uno de esos jugadores que cuando los ves en partidos así te das cuenta de que es de los buenos de verdad. O sea, creo que ya no hay dudas. Me quiero esperar para analizarlo bien de cara a la semana que viene, que será la vuelta, que cuando un partido queda 1-1, tú le pides a estos jugadores que marquen la diferencia para llevar a su equipo a la final. Pero es que incluso cuando no le salen las cosas, tú ves que en esos intentos está hecho de otra pasta. Y hoy lo hemos vuelto a ver. Ha habido una falta que encima creo que ha sido anecdótico el hecho de que la mitad del Metropolitano ha celebrado el gol, porque parecía por el efecto óptico que había entrado, y ojalá no tenga nada porque creo que el Atlético de Madrid le va a necesitar. Y es un futbolista con tantísimas virtudes y tantos recursos distintos que en una eliminatoria así te puede aportar mucho. ¿Algo más que quieras añadir de Julián, del bueno de Julián? Estaba pensando que te iba a decir un comentario, Alejandro, en plan de, este es delantero al Madrid, le vendría bien. Pero es que ¿a quién no le vendría bien? Julián Álvarez, ¿no? Esa es la pregunta. ¿A qué equipo? No le valió a Guardiola porque quizás tenía un señor, un gigante noruego que no hacía más que goles y goles y goles. Pero estoy seguro que hay una parte de Guardiola que sabía que con Julián Álvarez su City también podía jugar muy bien al fútbol, ¿no? Y eso que ha tenido tramos de la temporada en los que estaba especialmente atascado y se llevó a dudar de él, pero yo creo que es un jugador referente en el Atlético de Madrid. Creo que es un jugador absolutamente determinante. Creo que hoy no ha estado incluso demasiado acertado, pero es que es un jugador de esos que además en el Metropolitano gustan, porque tiene mucho pundonor, tiene esa clase diferente, más enfocado a ser un guerrillero, un jugador que nunca se rinde en ese tipo de jugadas, y a mí es un jugador que me encanta ver. Es totalmente diferente al mercado de nueves que hay ahora mismo en el mundo. No sabría decirte a quién se parece, no sabría decirte con quién compararlo, pero es de los grandes, este es de los grandes de verdad. Es un poquito Karim Benzema, que no hemos nombrado. En eso de que viene a recibir, juega, le pega bien de fuera. Es diferente. Para mí Benzema y uno... Hoy no acierto nada, ¿os habéis fijado, no? No te entra bueno, ninguno. Es que comparar con Benzema te voy a decir que no le llega ninguno a los zapatos en esos. Mira, uno entiendo. Que sí que se le parece un poquito más. Vamos a hacer una cosa para que me aceptes. Julián Álvarez se parece más a Benzema que Haaland, ¿no? Eso por supuesto, sí. ¿Lo ves? Y que Murici. Yo te he entendido. Gracias, gracias, Eloy. 100%. Lo que pasa es que Alejandro, que de los tres... Alejandro de los tres es el más exquisito. No es exquisito, pero tremendo, es absolutamente tremendo. No, pero bueno, ahí está, pues que le gusta más lo que tiene que ver con el fútbol como tal, y entiendo que es una comparación de entrada que impacte. O sea, es como que os entiendo a los dos. Yo he de decir que el que sí que me ha recordado un poquito más a Benzema hoy es el otro francés, que para mí ha sido el mejor Antoine. de todos los Mira, jugadores. te iba a preguntar por él. O sea, juro que estas dos últimas preguntas iba a ser Antoine a Alex, quiero preguntarte, y a ti te voy a preguntar por Coque, Eloy.
Así que te lo digo para que lo vayas sabiendo. ¿Qué te ha parecido el partido de Antoine? Que repito, es que quería tocar estos dos jugadores por una razón. Y ahora te dejo contestar, Alejandro. El Atlético de Madrid toma una decisión este año en donde Coque Resurrección se queda en el equipo y Griezmann se quedan con una... Bueno, yo creo que aceptando una situación en la que van a jugar mucho menos, ¿vale? En este equipo. Es que a día de hoy me parecen los jugadores más importantes de todos los que están en el terreno de juego, incluso por encima a veces de Julián Álvarez. Griezmann hoy ha hecho un partido espectacular, como ya también lo hizo en la eliminatoria contra el Barça, y ahora hablaré de Coque, pero es que Coque tiene 17 pulmones, el español, es tremendo. Primero empiezo por Griezmann, Alejandro. Bueno, yo voy a pegar un palo aquí al principio porque estoy muy de acuerdo en lo que has dicho tú. Se les cambió el rol, se les cambió el estatus y creo que la actitud y el fútbol de ambos esta temporada está dejando unas sensaciones buenísimas. Si este sueño de despedida me parece una manera extraordinaria de despedirse. Y si lo comparamos con lo que sucede con algún que otro capitán del otro lado de la acera de Madrid, deja bastante que desear. Dejo el palo ahí. Para mí Griezmann ha sido el mejor jugador del partido, pero con mucha diferencia. Es una delicia verle elegir los momentos para venir a recibir, para descolgarse arriba, para ser la referencia, para ser un centrocampista más, para entender cuándo tiene que pausar el juego, cuándo tiene que acelerarlo. Para mí es el jugador de la eliminatoria que más control tiene sobre lo que sucede con la pelota y sin la pelota. Es cierto que el físico no es el de antaño, es cierto que no tiene ese punto de velocidad, ese punto de electricidad para hacerse la jugada a él, eso que sí que tiene Julián, pero para mí, en lo cerebral, en lo que es dominar la escenografía, para mí es el mejor de todos los jugadores que hay en la eliminatoria, pero con mucha diferencia. Y hay que recordar que hoy es el último partido de Griezmann en el Wanda Metropolitano con la camiseta del Atlético de Madrid. Es un jugador que seguramente la temporada que viene no esté en la élite. Y este tipo de jugadores que se van dejando el listón tan alto y dejando una última temporada con este nivel de esfuerzo, de compromiso y de fútbol, para mí es de elogiar. Para mí es una manera hiperdigna, la mejor posible, de despedirse del fútbol. Bien sea porque se va a ir a jugar a Estados Unidos, bien sea como otros, como Kroos, porque se quieran retirar, pero para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas y cómo dejar un sabor de boca buenísimo para su afición y para su trayectoria en general. Va muy ligado a lo que para mí ha sido Griezmann como futbolista. Tuvo ese pequeño lapso de tiempo en el Barcelona en el que bajó su caché, para mí por factores más externos que internos a él, pero para mí es un jugador histórico y hay que tenerlo en consideración como tal. Al otro que quiero tocar es Coque, que ha hecho un partido absolutamente bestial, ¿no? Abarca tan... Por eso yo muchas veces sé que volvemos a lo mismo, pero cuando me dicen, no, hombre, es que el centrocampista del Madrid no tiene las dotes de abarcar tanto campo. Mira, si quieres abarcas campo y punto. Esto es así y Coque es la viva expresión de eso. Un jugador que ya tiene una edad, que quizás su aptitud física no es de ser un jugador que tenga tanto campo, que abarque tanto campo, sino que a lo mejor tenga más control de balón. Y ha evolucionado en un jugador que tiene un trabajo con balón y sin balón que es súper interesante, ¿no, Eloy? Sí, y al final no tienes que medir 2 metros y estar hipermusculado para dominar el centro del campo de un equipo. Al final esto es fútbol, esto va de gestionar el balón y Coque en todos los partidos grandes esta temporada ha sido protagonista. Lo ha sido desde el rol secundario, porque a priori lo debería ser Barrios, pero con la edad que tiene, que esté rindiendo así, insisto, en todas las grandes noches, para mí dice mucho del estatus que tiene. Y lo comentaba contigo durante el partido y lo quería comentar también aquí. Damos por hecho que Baena va a ir al Mundial, a pesar de que tiene el rol que tiene en el equipo. Damos por hecho en los últimos días que Gavi, porque da la sensación de que se lo deben y que lleva 4 partidos buenos, va a ir al Mundial, a pesar del rol que ha tenido durante toda la temporada. Y a mí me sorprende que Coque, no voy a ser tan aventurado de decir que tiene que ir sí o sí, pero que no esté en el debate. Y quizá cuando termine esta eliminatoria, y quién sabe si juegan una final de la Champions, este debate se abre. Porque con todos los factores y con todo el contexto que hemos visto esta temporada, que esté rindiendo como lo está haciendo, con la edad que tiene, y en partidos tan exigentes, y dé la sensación de que está al nivel que se le exige, a pesar de toda la trayectoria que tiene y todas las críticas que ha habido por muchos momentos a su alrededor, yo creo que es una grandísima noticia y que como mínimo se ha ganado que su nombre esté ahí y que salga a la palestra y que esté en los debates, en los máximos posibles. Por eso tenemos que saberlo, pero creo que es una noticia de interés. Han caído lesionados Julián y Juliano, que por eso ha sido sustituido. No es moco de pavo, En las dos lesiones veremos a 6 días de visitar el Emirates, que son 2 jugadores para mí muy importantes para el Atlético de Madrid en lo por que cierto, se Rubén, explica. Dime. Ha habido un rato de la tertulia que estaba mirando para abajo, porque a Sí. raíz de la reflexión que ha hecho Alex de Pubill,
estaba intentando acordarme de qué jugador quería fichar 100% como primer objetivo el Atlético de Madrid este verano para esa posición, que era Areso de Osasuna. Y el mismo día que se confirma que Areso firma por el Athletic Club, el Atlético de Madrid ejecuta su segunda opción, que era Pubil. Y así está rindiendo la segunda opción. Entonces, me ha parecido muy interesante que lo ensalzara Alex, porque además, caprichos del destino, insisto, el objetivo prioritario y el que parecía que iba a ser el sustituto de Carvajal en la selección por la proyección que tenía era Areso. Y fíjate cómo le ha salido la segunda opción y se adelantó muy bien ahí en el mercado del Atlético de Madrid. Y quiero destacarlo yo también porque me parece… Sí, me parece un Yo tengo un pepino de entendido, Eloy, futbolista. bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que Pubi, cuando estaba en Almería, estuvo también a punto de firmar por el Barcelona. No sé qué pasó ahí, no sé si fue un tema de reconocimiento médico o algo así, me quiere sonar algo así, pero creo que es un jugador que ya sonó la temporada pasada para firmar por un grande y creo que estaba bajo radar de equipos de este nivel. Para mí es una sorpresa, ¿eh? Yo esperaba a un jugador que de lateral tuviese mucha proyección, pero el nivel que estamos viendo de Pubil, de central, es un escándalo. Yo el día que fui a la Copa del Rey Juvenil, un día estaban hablando también de Gavi, que yo dije, lo tengo al lado de casa, me apetece ir a ver a este chico. Y fui a ver un Barça Levante. Y fui a ver a Gavi y me encontré con un lateral del Levante que yo decía, pero ¿y este físico? Porque además, si os dais cuenta, parece que en el fútbol moderno se está hablando mucho de que los laterales ya no son de 1,60 m y anchotes, sino que tienen físico de centrales. Y Pubil lo tiene. Y fíjate si tienen físico de central, que te acaban jugando ahí, te brilla mucho más. Entonces creo que es un movimiento bestial y que creo que está rindiendo muy por encima de lo que esperábamos. No porque no tuviera el nivel, sino porque una irrupción tan bestia en un equipo como el Atlético de Madrid, creo que son palabras mayores. Bueno, chicos, para cerrar, evidentemente vamos a hacer la porrita de quién va a pasar. No os voy a pedir resultados, pero vamos a pedir quién va a pasar de cada una de las eliminatorias. Si queréis empiezo yo para que veáis que no tengo ningún problema. Yo pongo el pecho antes que vosotros, no tengo ningún problema. Nunca he sido una persona que me esconda. Creo que va a pasar el Bayern de Múnich. ¡Anda! Y creo que va a pasar el Arsenal. Wow. Alejandro. Yo estoy en esas también. Yo creo que pasan Bayern y Arsenal. Para mí, el Bayern, a mí que me gustó más que el Paris Saint-Germain en el día de ayer, creo que tiene una energía positiva en estos momentos después de haber salido vivo del partido del Parque de los Príncipes que le hace favorito jugando en casa. Además, la gestualidad y la actitud de los jugadores y de Kompany al finalizar el partido me da esa vibra. Y luego yo creo que en el Emirates es muy difícil para el Atlético de Madrid sacar un resultado muy positivo. Y creo que hay factores como el balón parado, que hoy no lo hemos visto, aunque los goles hayan llegado de penalti, que no ha entrado en juego en esta eliminatoria y el Arsenal es un registro que domina a la perfección. Y creo que se va a decidir por pequeños detalles. Eloy, ¿quieres cambiar la terna? Venga, va. La voy a cambiar, pero por llevaros la contraria, porque en la primera lo tenía claro y yo iba a decir también el Bayern. Entonces ahora, por ir un poco a la contra, voy a decir que va a clasificarse el Paris Saint-Germain y en la segunda eliminatoria se va a clasificar el Atlético de Madrid y eso hará que muchos madridistas en la final vayan con el equipo rival solo para evitar que el Paris Saint-Germain gane su segunda Champions consecutiva. Entonces, de tanto hablar de este escenario que se está hablando, creo que lo veremos. Yo de todo esto solo me quedo con una cosa y es que cuando he dicho que va a pasar el Bayern y tú acabas de decir que pensabas exactamente lo mismo, que has cambiado simplemente porque eres así de sinvergüenza, has soltado un anda. Que entiendo que simplemente solo ha sido para meterlo, ¿no? No. Ha sido literalmente sorpresa. Porque pensaba que ibais a decir los dos Paris Saint-Germain y solo iba a decir yo. A mí me gustó más el Bayern ayer, ¿eh? Ahora, os digo una cosa, ¿eh? Yo hoy no veo a ningún equipo metiendo dos goles más que el Paris Saint-Germain. Ah, 2 goles más que el Paris. Ya el Bayern no lo metes, ¿no? Es que ni a ningún equipo, que puede pasar, ¿eh? Y estoy 100% de acuerdo con los argumentos que habéis dado. Bueno, pero al final un 1-0 le vale al Bayern, ¿no? Yo es que creo que… ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre digo que las finales hay que jugarlas y las finales pueden ser muy raras, ¿eh? Siempre me acordaré… Cierto, lesión de Achraf. Sí, y Nuno Méndez. No y Nuno Méndez creo que tampoco puede llegar. Bueno, ya te digo que saldrá… Hoy he visto a ver si puedo darme… Cambia la película, ¿eh? Cambia la película, eso, ¿eh?
Quiero enseñaros, es que no sé si lo he guardado aquí donde lo he visto. Dime que lo he guardado, dime que lo he guardado porque es tremendo, tío. No lo he guardado, soy sinvergüenza, Pero cuéntanos, que no nos Es que no, quedemos así no ahora. querría decírtelo, es que no quiero equivocarme, No te porque quiero son hacer tantos spoiler. porcientos. ¿Y por qué hablo en gallego? No lo sé. Por cierto, poco se habla de lo bien que pronunciamos Pubill, Eloy y yo, ¿eh? Sí, Pubil. es verdad. Es Mira, que, ¿cómo es Pubil? No, es que, Rubén, normalmente todos estos nombres los dices muy bien. Cuando se te dice y se te destaca porque lo has dicho bien, luego lo fuerzas y lo dices mal. Marc Pubil. Pubil. No. Es que con lo bien que lo habías dicho. Qué tío. Es que no me quiero ir sin. A ver si puedo. ¿Eh? ¿Dónde lo tengo? Pero ¿Dónde lo tengo? haznos un teaser mientras lo encuentras. Habían hecho, he visto un tuit por ahí, a ver si lo encuentro y luego lo paso, si no lo contamos el próximo día, en el que contaban de todos los minutos que se puede jugar en la temporada del Paris Saint-Germain. Creo que era Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, 3-4 más. No pasaban de 50. ¿Lo tienes? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es O sea, esto? estoy llegando a él. Vale. Pero esto tiene mucha lógica. El tuit es. Sí, pero te estoy diciendo Sí, que Rubén. todos bajaban del 50%. Porque tiene lógica. Vale, perdón. Claro. No, tiene lógica, primera, porque el sistema de rotaciones de Luis Enrique es bastante más férreo que el de otros entrenadores. Ayer lo destacaba Dembélé y yo creo que es un entrenador que no tiene ningún problema en sentar al Balón de Oro si considera que no está haciendo bien su trabajo. Lo aplica con el resto de jugadores de la primera plantilla del Paris Saint-Germain. Creo que la Liga Francesa se puede permitir un sistema de rotaciones mayor que el de otros equipos grandes, también por confección de plantilla y por estado del proyecto. Creo que ellos se lo pueden permitir. Y es lógico ver esta situación. Tienen alternativas para salir con otro tipo de esquemas, otro tipo de propuestas. Y para mí este tipo de esquemas tienen sentido en partidos grandes y tener a estos jugadores enchufados en partidos grandes. Bueno, pero lo que El quiero Bayern... decir, Alejandro, es que no es lo lógico, ¿no? Yo creo que no es lo lógico. Lo lógico es ver... Claro, exacto. Lo lógico es ver tridentes como los del Bayern que llevan 250.000 goles entre los tres en lo que va de temporada. Pero el Bayern seguramente haya tenido algo más de necesidad por características de la plantilla que el Paris Saint-Germain y por cómo han tenido que competir y demás, aunque también van bastante sobrados en su competición doméstica, y el Paris Saint-Germain se puede permitir otro tipo de escenarios ahora mismo. Sí, Luis Enrique la línea de lo que comentaba. Parece más radical, Luis Enrique que Kompany en ese sentido. Creo que Kompany es más de normalizar situaciones y creo que Luis Enrique es bastante más intervencionista en ese tipo de contextos. ¿Cuál es el dato en la línea de lo que contaba Eloy? Sí, en la línea de lo que contaba Alex, esos son los argumentos que respaldan el dato como tal, que es que 6 de los 11 titulares del PSG en semifinales de la Champions League han jugado menos del 50% de los minutos de Ligue 1. Marquinhos el 32%, Dembélé el 34%, Joao Neves el 42%, Doué el 43%, Nuno Méndez el 46% y Kvaratskhelia el 49%. Y Fabián el 33%. Entonces, bueno, es un poco el reflejo de que tienen menos exigencia en las ligas domésticas. También hay que recordar, por ejemplo, que el partido que gana el PSG contra el Barça lo hace con un 11 repleto de suplentes porque venían de lesión. Y quiero también reivindicar aquí una cosa que dijo Luis Enrique en el Mundial de Clubes, que es que iba a ser imposible que jugar una competición tan importante en el verano no tuviera una repercusión negativa. La sufrió el Paris Saint-Germain al inicio de la temporada, pero ahora han llegado volando al tramo decisivo y ya veremos a ver. Pero bueno, que hace un minuto hemos comentado que en la previa del partido de vuelta tan exigente, uno de sus mejores jugadores se ha lesionado. Entonces, tampoco se libran ellos, pero es verdad que llama la atención el dato. Bueno, pues chicos, cerramos ya. Dar las gracias a los dos. La próxima semana estaremos aquí de nuevo de vuelta en ese partido entre Atlético de Madrid y Arsenal. Arsenal-Atlético de Madrid, la vuelta para analizar todo lo que pasa. Martes, ¿no? Martes, sí. Y el domingo nos vemos con Alejandro Ruiz. Hemos dejado que Eloy Lecina descanse este domingo. Enviado especial, ¿no? Está nada más en el estadio, claro. en la RC Stadium. Pues si el la domingo gente me quiere saludar, si la gente me quiere saludar, saludar, iré con un polo de las. ¿Vale? No digas tonterías porque te lo envío y si no te lo pones, hay lío. Escucha, es tan fácil como que cumplas tu parte del trato y yo cumpliré la mía. Sí, claro, te lo pones, te haces una fotito y luego ya te pones tus camisas estas hawaianas y demás, que te conozco mucho. Alejandro Ruiz de Eloy Lecina, muchas gracias por haber estado un día más en Tangana FC. Sean buenos, vayan por la sombra.
Un placer, que vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Y nosotros poco más. Daros las gracias a todos los que habéis estado con nosotros y que volvemos, lo dicho, el domingo con Tangana FC, con ese postpartido del Español Real Madrid, a partir de las 9, así que a las 11 estaremos por aquí. Empate del Atleti, todo sucederá en Londres. Y aquí lo vamos a contar. Un abrazo, hasta luego.